Todavía no están entrando sus compañeros para dar inicio a la sesión. O vamos avanzando en todo caso. Sí, mientras van ahí incorporándose, les van diciendo a sus compañeros que se vayan conectando a la sesión. Muy bien, nuevamente buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar del último bloque de los virus, de los cuales tienen relevancia médica. Bueno, todos los virus actualmente ahora tienen relevancia médica por el hecho eh, de que no se están haciendo la cobertura en cuanto a las inmunizaciones, entonces tenemos más riesgo de personas que nuevamente aparezcan estas infecciones virales, ¿no? Virales, bacterianas atípicas o aquellas bacterianas que también pueden comprometer la vida del paciente. Y muchos de estos virus, pues, tienen vacunas como los del dengue, el VPH. En VIH todavía se viene viendo la vacuna, porque también es un virus que muta, y de la cual, pues, ahora el VIH se ha vuelto como una enfermedad crónica, porque los pacientes ahora se encuentran en etapas de cargas virales no detectables, ¿no? Y finalmente también vamos a hablar de HTLV, que también es otro de los grupos del retrovirus. Y como vamos a ver, pues tienen cuadros clínicos característicos. Bien, entonces eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y mencionando los arbovirus, como se hace referencia, estos se transmiten, son virus que se van a transmitir de un vertebrado a otro, ¿no? Y para ello yo necesito un vector. Y ese vector, ¿quién va a ser? Un artrópodo. Un artrópodo hematófago, un artrópodo que me va a picar, va a succionar la sangre y para el otro paciente va a colocar la sangre en otra persona y de esa manera pues la persona o el animal, porque recuerden que también los animalitos pueden adquirir las infecciones. Y como se describe aquí también, el hombre resulta ser también reservorio como otros animales, las aves, roedores, equinos, ¿no? Y se describen más de 250 especies. El vector relacionado aquí es el Aedes, ¿no? Y este está presente en zonas tropicales, pero ¿quién es la que se encarga de pasar la enfermedad? Es la hembra, ¿no? La hembra es la que persiste, la hembra es la que va a través de su picadura, va a terminar ocasionando la infección. Entonces, y el virus se va a ubicar en donde la glándula salival durante toda su vida, el tiempo que viva, que puede ser de 1 a 3 meses. Recordando a estos arbovirus, son virus ARN de simetría cúbica, tienen envoltura de fosfolípidos, son sensibles a la temperatura, se conservan muy bien a -80 grados y tienen hemaglutininas para los glóbulos rojos de ganso y de palomas, ¿no? También tienen una función citolítica y son inductores de interferones. Bueno, hay clasificaciones con respecto a los arbovirus, como vemos, fiebres indiferenciadas, encefalitis, fiebre hemorrágica o el síndrome que está relacionado con el dengue, ¿no? Y en muchos de estos casos resulta ser el Aedes aegypti el vector tanto para fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika, que son 4 infecciones de las cuales en nuestro país tenemos presente, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de la fiebre amarilla, que también, como dice su nombre, pues el paciente va a presentar un cuadro clínico relacionado con fiebre, ictericia, y esta ictericia va a estar acompañado de hemorragias y proteinurias. Además de ello, el Aedes aegypti, cuando pica, va a generar la multiplicación en los ganglios locales y luego de esto va a dar la viremia, ¿no? El periodo de incubación en la fiebre amarilla puede ir de 3 a 6 días. Tenemos en la fase ya sintomática en donde nuestro paciente va a presentar la fiebre, cefalea, vómitos con sangre y la ictericia. Se pueden presentar dos escenarios, uno que puede ser selvático o el selvático o el urbano, ¿no? El urbano o epidémico, donde está el Aedes aegypti y cuyo vector resulta y cuyo reservorio es el hombre, mientras que en el selvático el vector es el Haemophilus aedes y el reservorio es el mono.
Si bien es cierto, el aislamiento para la parte del diagnóstico lo podemos hacer a partir de la sangre y estas se van a colocar en incubación o en tejidos de cerebro de ratón y se van a poder hacer títulos de anticuerpos, la serología ayuda grandemente, pero si queremos hablar en etapas tempranas de la infección, pues las pruebas moleculares nos van a ayudar en su detección. Hay ahora paneles moleculares que están saliendo para la detección de fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya, por ejemplo. Y a mí me parece muy interesante porque en nuestro país es bastante frecuente encontrar cualquiera de estos agentes infecciosos, de estas enfermedades, y cada una de ellas tienen hasta un cuadro clínico similar, porque se dice que es el del síndrome febril asociado a la ictericia. Entonces va a depender mucho ya de la experticia también del médico para poder diferenciar entre uno u otro. En muchos de los casos también solicitan pues estos paneles moleculares para poder hacer la diferenciación. Hace poco, por ejemplo, en el hospital, en el 2 de mayo, donde yo trabajo, venimos también haciendo la búsqueda de leptospirosis. Ya nosotros hemos hablado en clases anteriores acerca de leptospirosis, y es que estamos observando que hay leptospirosis urbana, o sea, aquí en Lima. Y los pacientes que se han presentado en el 2 de mayo son pacientes que vienen de San Borja, San Isidro, y hacían mención de que ellos no han tenido contacto con las ratas, porque recordamos que leptospirosis, ¿de dónde viene? Viene de es una espiroqueta que sale de la orina de la rata y que esta orina contamina en donde, en los acantilados, en las aguas encharcadas, pero en todo caso, ¿quién porta la enfermedad? Es la mascota. Entonces son las mascotitas que dicen que en sus patitas pueden tener a la espiroqueta, y el humano, como coge a la mascota, ¿no? Y está en contacto con ella, entonces puede que por ahí sea la vía de entrada para que uno adquiera leptospirosis, cosa que antes en Lima nosotros no veíamos, siempre se describía en zonas tropicales, pues ahora ya lo estamos teniendo acá, ¿no? Imagínense todavía que en zonas urbanas en donde uno no esperaría encontrar leptospirosis. Bueno, ya me salió un poquito hablando de leptospirosis, volviendo al tema. ¿Y por qué lo mencionaba? Porque también tiene un cuadro clínico similar, ¿no? Produce fiebre, ictericia, que también ya lo habíamos mencionado en su momento. La prevención sigue siendo la vacuna. Antes se decía que la vacuna duraba por 10 años, pero actualmente la vacuna dura toda la vida, entonces es suficiente colocar una sola dosis, nada más. Hay lugares, hay países que sí te piden la vacunación, o sea que debes de estar vacunado si vas a ingresar a ese país. Y uno tiene que colocarse la vacuna 15 días antes de que viaje, ¿no? Eso también es importante recalcarlo. Aquí tenemos una alerta epidemiológica que se publicó en el año 2024 en el departamento de San Martín, porque estaban observando pues los casos acerca de fiebre amarilla que se estaban presentando, ¿no? Y estaban teniendo un incremento de casos. El año pasado también salió Ecuador, Colombia, y hasta estaban solicitando que aquellas personas que estaban viajando a estos lugares, de preferencia, también muestre su carnet de fiebre amarilla, ¿no? De la vacuna. ¿Y esto por qué está sucediendo? Por eso también quise colocar esta presentación, porque me pareció interesante de que todo esto se está debiendo al cambio climático, ¿no? Entonces, en el cambio climático, el aumento de la temperatura, por ejemplo, ayer, anteayer, hemos tenido días que han estado lloviendo, pero a pesar de que ha estado lloviendo y está nublado, por ahí sale el sol, resulta ser algo todavía cálido. Han dicho que este va a ser el invierno cálido, vamos a tener por el fenómeno del niño, el niño costero que están mencionando, entonces vamos a tener pues ese invierno cálido. Entonces, ¿qué está pasando? No sé si ustedes habrán dado cuenta, pero el zancudo sigue circulando, o sea, el Aedes sigue andando, y sí lo deben de haber visto ustedes al Aedes, a ese mosquito negro que tiene sus patitas con rayitas amarillas, y es un mosquito relativamente grandecito, y cosa que antes uno no lo veía y ahora es tan frecuente encontrar al Aedes, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues que estamos aquí al tanto, y que en cualquier momento pues pueden darse hasta casos de dengue en época de invierno, ¿no? En nuestro país el dengue ya se viene vacunando en el norte, Piura, por ejemplo, ya entraron a un esquema de vacunación contra el dengue, porque son uno de los lugares que ha sido más afectados. En el sur, yo, por ejemplo, que soy de Ica, yo recuerdo hasta el año 2009 que vivía ahí, pues nunca existía, nunca se habló de dengue. Ahora tú vas ahí, que creo que casi toda la población allá en Ica ya ha tenido dengue, ¿no? Entonces,
Y esto, pues, el cambio climático, el aumento de la temperatura, pues está ocasionando que aparezcan estas infecciones, ¿no? Entonces aquí el vector que es el Aedes aegypti, pues uno tiene que ver la manera de cómo erradicarlo, porque este es el causante de que persista todavía las infecciones, ¿no? Como podemos ver ahí la imagen, ¿no? Entonces este mosquito pica a aquella persona que está enferma, entonces cuando adquiere el mosquito, pues lleva el virus y este virus que se va a replicar a nivel de sus intestinos, después se va a dirigir hacia las glándulas salivales y es ahí donde se van a quedar durante 8 a 10 días. Entonces, cuando se quedan sus glándulas salivales, entonces al momento que produce la picadura, en este caso la hembra, recuerden que es la hembra, entonces ahí va a colocar al virus en el humano o en el animal que no tenga la infección. Entonces lo va a colocar y el humano automáticamente comienza ya a hacer el periodo de la incubación y que luego los síntomas pues se van a iniciar 4 a 7 días después que se produjo esta picadura por el mosquito, ¿no? Entonces eso es lo interesante que tiene pues este vector y así de esa manera pues me ocasiona las diferentes infecciones. Entonces, dengue ya venía mencionando, hace una viremia por 3 días y lesiona también el endotelio de los capilares, por eso que también dentro del cuadro clínico el paciente hace como si fuera exantemas, ¿no? Exantemas en todo el cuerpo y algunos lo describen como si fuera un mar rojo, ¿no? El cuadro clínico pues también está acompañado de fiebre, dolores oculares, a nivel óseo, a nivel muscular, hay adenopatías, ¿no? Y el periodo de convalecencia resulta ser largo, ¿no? En los niños puede presentarse cuadros como fiebres hemorrágicas con anticuerpos. Ah, y este es otro dato interesante. Cuando el paciente, una de las pruebas de laboratorio que se solicita es el hemograma, uno va a observar que en el hemograma el hematocrito está bajo, pero después de ahí vamos a ver luego de unos días una fase crítica en donde el hematocrito va a aumentar. Entonces, ese hematocrito es una falsa elevación, porque más bien ahí mi paciente estaría haciendo una hemo o una hemoconcentración, y esta hemoconcentración se está dando, ¿por qué? Por la pérdida, o sea, es decir, yo estoy perdiendo sangre y tengo aumento de células porque no compensa mi cantidad de células con la bulimia. Entonces yo estoy perdiendo sangre. Entonces no es, aquí sí no es un buen pronóstico, no es un buen dato de que tú tengas el hematocrito alto. Lo mismo pasa con las plaquetas. Entonces las plaquetas también, mientras las plaquetas más bajas tengas, puede resultar un peor pronóstico para el paciente, ¿no? Porque podría decirse que el paciente se nos está complicando ante el cuadro de la infección por dengue. Entonces aquí tenemos la lista de diversos departamentos en donde describen la presencia de dengue, ¿no? Y a la cabeza está Piura, por eso les decía que se está incentivando mucho la parte de la vacunación allá. En Lima, Lambayeque, Ica, que está en cuarto lugar, y porque les mencionaba pues que Ica no es un lugar frecuente para la aparición de dengue, pero ahora ya lo tenemos como parte de la rutina. Una persona que tiene infección por dengue puede tener, por ejemplo, si le dio, hay 4 tipos de dengue, dengue tipo 1, 2, 3, 4. Entonces, si te dio el tipo 1, te puede dar el tipo 2, o puede dar el tipo 3 o el tipo 4, ¿no? Entonces, es indistinto, por eso dice que la persona no significa que ya le dio el dengue y ya está inmunizada de por vida, no, porque los pacientes más bien que vuelven a hacer la infección por dengue, que sería una infección secundaria, el problema es que van a tener, es que ahí sí resultará ser más grave que cuando tuvieron la infección primaria. Entonces, en la etapa de la infección primaria, como tenemos ahí, es la presencia del virus, la presencia del antígeno NS1, que está presente durante los primeros días del cuadro clínico, como pueden ver ustedes acá, en los primeros 4 días hasta los 5 o 6 días, está ahí presente. Y después de ahí aparecen los anticuerpos, o sea, por eso que estos son las primeras pruebas que uno va a tener que solicitar, el antígeno NS1 y el anticuerpo IgM para valorar infección por dengue.
En el caso de que fuera una secundaria, es decir, ya mi paciente no es la primera vez que le está dando dengue, entonces en una segunda vez, si bien pueden aparecer los síntomas, ¿no? Ya también vamos a tener la aparición de las inmunoglobulinas G. Y miren cómo es el comportamiento, que primero va a aparecer la inmunoglobulina G y después está la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces aquí tenemos también la presencia del virus con el antígeno NS1, ¿no? Que es el primer marcador que se va a solicitar ante la sospecha de infección por dengue. Miren ustedes aquí las imágenes, tenemos aquí las lesiones eritematosas que les decía que parecen como un mar rojo. El hecho de que también tenga plaquetas bajas tiene riesgo, ¿qué cosa? A estos hematomas. Miren la zona donde se le tomó la muestra y se le ha formado un hematoma. De la misma manera también acá, ¿no? Entonces son hematomas que se van a presentar porque no tienen las adecuadas plaquetas, ¿no? La cantidad suficiente. ¿Qué es lo que debe de hacer el personal acá? Lo que debe de hacer es mantener la presión. O sea, uno tiene que estar presionando durante por lo menos 5 a 10 minutos para que se pueda coagular ahí la sangre y forme ese tapón plaquetario. Entonces, los pacientes pueden presentar cuadros severos, sí, claro que sí, están relacionados con shock, hemoconcentración, con coagulación intravascular diseminada. El vector también habita en los climas tropicales y subtropicales, entonces se va a reproducir ¿en dónde? En los depósitos de agua cerca de las viviendas. Entonces, las pruebas de laboratorio van a estar relacionadas con el antígeno S1, los anticuerpos IgM, luego IgG y también las pruebas moleculares. Entonces, todas mis medidas tienen que estar contra el mosquito del dengue, o sea, yo tengo que erradicar al mosquito. Entonces, eso es lo que nos dicen. Por eso uno dice, ah, hay que hacer la fumigación, ¿no? Porque en la fumigación estás matando al mosquito y también a sus huevos o ciertos componentes del virus, ¿no? Entonces, ahí está la descripción del uso de las pruebas, tanto como ELISA o pruebas moleculares, el antígeno NS1 que nos va a ayudar pues durante los primeros 7 días de la enfermedad y a partir del día 4, del día 5 ya tienes los anticuerpos de tipo IgM. Entonces no olvidar que durante el proceso de la infección, si bien me va a ayudar mis pruebas moleculares, también el antígeno NS1 y luego de ello pues voy a tener que solicitar también los anticuerpos, ¿ya? Chikungunya también hay en nuestro país. El detalle que chikungunya también tiene transmisión selvática y urbana, ¿no? Entonces aquí lo que podemos describir chikungunya es el que significa el que se dobla, ¿no? Entonces también presentan dolores articulares, fiebre, rash y puede durarnos hasta 2 semanas, ¿no? Otro dato interesante es que en la urbana está el Aedes aegypti, mientras que Aedes albopictus también puede participar, ¿no? También puede participar. Entonces aquí recuerden que tenemos aquí dos vectores, ¿no? Que son de la familia de los Aedes. El virus del Zika. Zika, el detalle es que en el Perú se estuvo hablando bastante durante el 2015, durante el 2016, cuando comenzamos con toda la parte de la migración. Y tuvimos ahí casos, ¿no? Y el miedo era sobre todo más porque en las gestantes se estaban describiendo casos de microcefalia, ¿no? Y una alteración del desarrollo fetal y se estaba relacionando con el virus del Zika. Por eso que también hubo un momento que a todas las gestantes que ingresaban se les hacía sus pruebas moleculares, ¿no? Sus pruebas moleculares para sospechar pues de Zika, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que en la gestante es teratogénico. Es teratogénico, hay alteración en el desarrollo fetal y también microcefalia. Bien, dejamos a los arbovirus y ahora nos vamos a hablar de VIH. VIH ustedes ya lo han hablado en el seminario, así que esto yo lo puedo pasar un poquito más rápido porque aquí solamente quiero resaltar el uso de las pruebas para la parte del diagnóstico. Y miren aquí tenemos un casito de nuestro adulto mayor, 72 años, y esa es otra de las cosas que está llamando la atención, ¿ah? Como muchos de los adultos mayores ya son viudos o son separados, no tienen sus esposas, pues ellos también quieren tener su libertad sexual, no quieren tener sus relaciones sexuales. Y estaban comentando de que se estaba viendo un incremento de casos en este grupo. Porque, como les decía, entonces, ¿a quién van a buscar? Van a buscar a trabajadoras sexuales y probablemente no utilicen ningún tipo de protección. Y se describía, pues, de que se estaban teniendo más casos en estos grupos etarios. Entonces,
como en este ejemplo, ¿no? De nuestro adulto mayor que tiene relaciones sexuales sin protección y que luego aparecen los síntomas, ¿no? En verdad, también, si ustedes recordarán del seminario, el VIH es un retrovirus y en muchos de los casos no tienen ningún cuadro clínico, ¿ah? Entonces, por eso el detalle de poder hacer la detección, y si es que uno tiene conductas de riesgo, pues van a tener que hacerse las pruebas como parte del tamizaje. Entonces a nuestro viejito le salió que su prueba de VIH de cuarta generación resultó positivo. Y ustedes también recordarán que en un ensayo de cuarta generación significa que te detecta antígeno P24, anticuerpos IgM, IgG, tanto para VIH tipo 1, VIH tipo 2. Le hicieron las pruebas de diferenciación, que solamente es a base de anticuerpos, y salió negativa. Pero por las conductas de riesgo que tuvo nuestro pacientito, pues es más probable que tenga una infección por VIH tipo 1, pero va a requerir las pruebas de confirmación. Como podemos ver aquí también en las estadísticas, pues nos hacen mención de que los adultos, o sea, de 15 años a más, de acuerdo a lo que describe la misma Organización Mundial de la Salud, es la cantidad de casos de personas que tienen VIH, que son alrededor de 37,5 millones, ¿no? Y siendo en mayor cantidad, miren, las mujeres. Y los niños menores de 15 años, que se ha encontrado alrededor de 1,5 millones, ¿no? Entonces esto me parece interesante, esos estimados en cuanto al VIH, ¿no? Ya les venía mencionando que VIH tenemos dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 2 se describe que está más en África, pero las pruebas de tamizaje detectan ambos, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. También tienen sus grupos MNO, que también se describe en los insertos, pero generalmente a nosotros lo que nos interesa es ver si estoy frente a un VIH tipo 1 o a un VIH tipo 2. En la etapa de la infección aguda, como pueden ver aquí en la imagen, miren ustedes esta línea roja. Esta línea roja constituye la carga viral. Por eso que les decía que durante las primeras 9 semanas, al tener la carga viral muy alta, entonces mis probabilidades de contagio aumentan. Por eso que las guías estaban recomendando mucho de poder utilizar o de poder realizar las pruebas, ¿no? De tamizaje, aunque sea alguna vez en su vida, ¿no? Deberían de hacerse las pruebas de tamizaje como en el caso del VIH, ¿no? Para descartar, ¿no? Porque recuerden que les decía que también son asintomáticas. Entonces, tiene ahí el pico y se ve luego la disminución del CD4, ¿no? Entonces, vemos aquí que la disminución del CD4 y luego de esto va a resultar ser paulatino hasta que sean menos de 200 para hablar de estadio SIDA, ¿no? En el estadio SIDA, en donde van a aparecer más infecciones o enfermedades oportunistas y puede llegar a la muerte del paciente. Entonces, como yo también les comentaba, mi idea era de que los casos se detecten en la infección aguda durante las primeras 9 semanas de la infección, porque las cargas virales son altas y por lo tanto las posibilidades de contagio también aumentan. Dentro de los genes que tienen los virus de VIH, que está el gen GAP, el POL y el gen de envoltura, en los de envoltura, que son las glicoproteínas 120 y 140 y 41, perdón, son dos glicoproteínas que están presentes en el virus del VIH y también son las que se utilizan para el proceso de la identificación, porque recuerdan ustedes que en las pruebas moleculares nosotros buscamos una parte del ADN del virus y de esa manera pues logramos la identificación. Entonces, eso es lo que se había detectado, ¿no? Y también el otro componente que acá se mencionaba y está aquí, el antígeno P24 es uno de los primeros marcadores en salir también al torrente sanguíneo y te hablaría de infección, ¿no? En el ciclo de vida del VIH, ¿dónde le gusta estar al virus? Le gusta estar en los linfocitos T, CD4. Entonces va a tener que ingresar a través de los receptores de los linfocitos T y una vez que ingresa, ya comienza su proceso, ¿no? Por eso dicen acá, ingresa a través de los receptores, se produce su fusión, entonces todo el material genético del virus se traslada hacia el núcleo del huésped, ¿no? Entonces eso es lo que se buscaría, ¿no? Y bueno, el ARN del VIH
y las nuevas proteínas, dice, víricas producidas por el linfocito T CD4 salen hacia la superficie de la célula. Claro, o sea, ya después de haber generado las copias, todas estas copias salen hacia el torrente sanguíneo para cumplir pues su función. Ahí se me cerró. Ya. Ay, a ver, listo. Por eso que se escriben muchas campañas para que se haga el descarte del VIH, ¿no? Y aquí está. Esto es lo que también les venía mencionando y esto es interesante, los ensayos de cuarta generación, porque su aparición es un periodo de 15 días. Recuerden que tenemos una fase eclipse, que son los primeros 10 días, y esto está relacionado porque cuando el virus ingresa a los linfocitos TCD4, comienza ese proceso de replicación en las células, y a partir del día 10 sale hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Para su detección. Y eso lo pueden ver con las cargas virales o con la detección cualitativa de VIH. Entonces tenemos aquí ya los ensayos de cuarta generación que te permiten acortar el periodo ventana, ver el cuadro de la infección. El antígeno P24, que es este que se ve de color fucsia, miren, solamente está hasta el día 45, por eso que su presencia te dice que hay una infección reciente. Y luego de ello ya lo que van a persistir son los anticuerpos, ¿no? Son los anticuerpos. En el día 30 uno puede tener el Western blot que pueda resultar negativo, ¿no? Entonces, por eso que tú puedes tener casos en donde el paciente tiene los anticuerpos para VIH, ya sea tipo 1, tipo 2, o con su antígeno P24, y si lo mandas a hacer Western blot, te sale que es negativo o indeterminado. Entonces, esto es porque los anticuerpos aparecen todavía después, ¿no? Entonces, más bien los ensayos de quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia pueden detectar unos días menos, ¿no? Y esta es la historia un poquito de cómo ha ido evolucionando las pruebas de VIH. Ahora estamos con los ensayos de cuarta generación que aparecieron en el año 97 y también hay ensayos de quinta generación que en poco tiempo te permiten hacer la diferenciación, ¿no? Eso también es interesante mencionarlo. En el flujograma del Ministerio de Salud de acá de nuestro país hace referencia de que al paciente se le tiene que tomar dos muestras en diferentes momentos, muestras de sangre, ¿ah? Entonces, si tu muestra de sangre resulta ser reactiva para VIH, entonces van a tener que solicitar una segunda muestra y esa segunda muestra pues se va a valorar y también se va a enviar para esperar la confirmación, ¿no? Entonces eso es lo que se hace. Y en nuestro caso, al final sí era un VIH que estaba en una etapa temprana. El resultado del NAP se describe que fueron 28, alrededor de más de 10 millones de copias, ¿no? Y apareció el VIH tipo 1, que es lo más frecuente. El VIH tipo 2, como también les dije, esto está más relacionado al continente africano. Entonces nuestro paciente recibió su tratamiento, también tuvo sífilis secundaria, de la cual también recibió su medicación y después el paciente se fue de alta y después de 3 años de la presentación, el paciente se encontraba tomando su terapia antirretroviral y estaba no detectable, ¿no? El otro virus que quería hacer mención es el famoso virus del HTLV, ¿no? Entonces, virus linfotrópicos de las células T humanas que también forman parte de los retrovirus. Eso quiere decir que una vez que se meta el virus en mi cuerpo, para que me produzca el cuadro clínico pueden pasar varios años. Es un virus ARN de cadena, de una sola cadena y sentido negativo. Tiene cuatro subtipos de HTLV y el tipo 1 fue el primero en aislarse, ¿no? Y esto fue a partir de las células T derivados de pacientes con leucemia, ¿no? Y después también alrededor de 10 y 20 millones están infectadas con el HTLV. Y se hace mención de que hay focos sudamericanos, ¿no? Entonces, como Japón, África subsahariana, el mismo Sudamérica, el Caribe, el Oriente Medio y partes de Australia, ¿no? Entonces, ahí todavía hay presencia del HTLV. En nuestro país también tenemos HTLV, ¿ah? Porque si ustedes han visto que Japón sí tiene y con más frecuencia, entonces hay que recordar que nosotros hemos tenido migración japonesa, migración china. Tenemos acá en nuestro país estas familias, entonces estas familias es probable que hayan venido pues con su agente infeccioso, ¿no?
Bueno, entonces si vemos aquí, esa es parte de la migración, a lo que dice la historia, y eso recuerdo que lo contó un doctor de Japón que vino aquí a Perú, que quería hacer la búsqueda de aquellos migrantes japoneses que salieron de un lugar determinado de Japón y que vinieron aquí a Perú. Y se cree pues que este mismo virus HTLV pues siga circulando por acá. Como vemos, también aquí hay diferentes países que se ha descrito la prevalencia, ¿no? Y en qué grupos está con mayor frecuencia. Y ahí miren que se hace en los donantes de sangre, en los adultos mayores, en también en lugares como Australia, ¿no? También en donantes en los bancos de sangre, que también se había mencionado, por eso que es importante y crítica la entrevista, ¿no? Entonces ahí es importante tenerlas en consideración porque sí existen regiones que son endémicas. Entonces, este virus está asociado a la aparición de leucemias, linfomas de las células T de adulto, también un trastorno neurológico que se llama la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTLV tipo 1, ¿no? Entonces pueden presentar hasta formas graves de la enfermedad. Nosotros hemos tenido a veces casos de las cuales decíamos, ¿por qué salió el estrongiloides? ¿No? Y hasta los hemos visto en una muestra de esputo porque hacen su ciclo de luz. Y como se veían en las muestras de esputo, reportábamos de inmediato al neumólogo, ¿no? Al neumólogo cuando encontrábamos pues al estrongiloides stercoralis, ¿no? Entonces, el HTLV se puede transmitir también de forma sexual, parenteral y vertical, ¿no? Y la vía de transmisión efectiva se produce principalmente por un cambio de célula a célula. La diferencia de otros retrovirus como el VIH se propagan infectando de forma libre, ¿no? Y puede darse también la transmisión de madre a hijo. Y eso es un poquito el genoma del virus del HTLV en donde se describe a un retrovirus, ¿no? Complejo. Y estos presentan pues varias proteínas que requieren cierto procesamiento más complejo, ¿no? Y además también tienen un tropismo que es el CD4, pero también se puede a infectar las células CD8, ¿no? Los linfocitos B, las células dendríticas, los monocitos y las células endoteliales. Entonces, HTLV, como ven ustedes, tiene una capacidad de que pueda unirse con las células dianas, ¿no? Entonces, también tienen receptores, el transportador de la glucosa, el proteoglicano de sulfato, y el receptor, ¿no? Entonces son esos detallitos para tenerlos en consideración. Si vemos también los modos de transmisión, ya veníamos mencionando que es parenteral, vía sexual, productos sanguíneos contaminados y de madre a hijo, ¿ah? Entonces ahí tenemos toda la lista, sobre todo para HTLV tipo 1 y los HTLVs también que tienen que ver con los paquetes globulares o sanguíneos contaminados, la transmisión parenteral y el riesgo general porque vienen de zonas endémicas, ¿no? Para la adquisición de un HTLV2. Esto es otro dato interesante acerca de que mi proceso de aparición de las autoinmunes que están relacionadas con la leucemia, el linfoma, las células T, van a evolucionar, pueden evolucionar a este tipo de neoplasias, ¿no? Porque voy a tener yo, se puede decir, mimetizadas por estas células T reguladoras. Entonces van a generar también estos cambios. Pero miren que en este virus, pues, tiene su transcriptasa inversa, su integrasa, sus genes, ¿no? De la cual van a ver la activación de los oncogenes, inactivación de supresores tumorales y vamos a ver el daño del ADN que se puede presentar. Pero miren también que el periodo de latencia, desde una vez que ingresa el virus hasta que me produzca un cuadro clínico, puede tomar alrededor de 30 hasta 50 años. Entonces, lo que vemos aquí es el modo de la transmisión, ¿no? Que es a través también de la lactancia materna, no olvidar eso, también puede ser de célula a célula por contacto y la transformación de indolente a agresiva, ¿no? Este es un caso de leucemia linfoma de células T de una mujer de 64 años de edad y también pues tiene aquí el rash, ¿no? Y la leucocitosis, ¿no?
Entonces suele haber también con estos cuadros hipercalcemia y niveles altos de ¿quién? De deshidrogenasa láctica. Otra situación que puede darse en estos pacientes son las complicaciones respiratorias, porque van a estar infiltrados hacia tumores que se pueden dar a nivel del pulmón, o las infecciones oportunistas y los cuadros de sepsis, ¿no? Entonces eso es el detalle de lo que puede ocurrir. Y la paraparesia espástica es el compromiso a nivel del sistema nervioso, en donde se va a tener la dificultad con la marcha, ¿no? Entonces esto fue descrito, en la cual se habla pues de que el paciente tiene cansancio o rigidez en una o en ambas piernas, y sobre todo también para subir las escaleras, ¿no? Entonces ahí es que uno termina haciendo pruebas como una resonancia, que resulta ser algo más sensible, ¿no? Para poder ver algún tipo de lesión. Entonces, el diagnóstico para HTLV, así como el VIH, detección de anticuerpos, puedes trabajar con ensayos de ELISA, de quimioluminiscencia. No, no se puede trabajar con una sola prueba, porque miren, las pruebas que utilizamos en el laboratorio son pruebas de tamizaje que detectan HTLV 1 y 2. Si tú quieres saber cuál es ese HTLV y de que no vaya a ser un falso positivo, entonces necesitarías hacer una prueba de inmunofluorescencia para el diagnóstico de HTLV, ¿no? O también hacer pruebas de Western blot, ¿no? Pruebas de Western blot o pruebas moleculares. De esa manera uno va a poder hacer la diferenciación si estás frente a HTLV tipo 1 o tipo 2. Finalmente vamos a hablar de VPH. Todavía virus papiloma humano es algo que se encuentra con bastante frecuencia. Se dice que el 70% de las mujeres en algún momento de su vida tienen la presencia del virus papiloma humano. Y es que, ¿por qué tiene importancia? Porque el virus papiloma humano puede ocasionar pues el cáncer de cuello uterino, ¿no? Otro cáncer que también se está relacionado con el papiloma humano es el cáncer orofaríngeo. Entonces, en el papiloma están los de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, que son los famosos condilomas acuminados, y los de alto riesgo, que es el 16, el 18 y el resto de 12 genotipos, ¿ya? Los BPH pues son un grupo numeroso de los que tienen ADN bicatenario, y de la cual ataca a las células epiteliales y utilizan su maquinaria para replicarse. Miden, pues, como dice acá, 55 nanómetros de diámetro y poseen un genoma de ADN circular bicatenario con 8000 pares de bases. Siempre utilizan de modelo al virus papiloma 16. Y ahí podemos tener, ¿no?, su cápside y sus glicoproteínas que están presentes. Y algo que se mencionó también, la presencia de las histonas, ¿no? Entonces, son componentes que tiene pues el virus papiloma humano. Otra de las cosas que sucede con el virus papiloma humano es que tiene dos componentes tardíos, el L1 y el L2. Y este componente tardío, como el L1, es el que está en los kits de pruebas moleculares para que permita la detección. Y no solamente la detección, sino que también puedas descartarte si estás frente a un papiloma de qué subtipo, ¿no? De si es 16, 18, 33 o cualquiera de los otros subtipos que también se describen en la literatura, que forman parte del grupo de alto riesgo, ¿no? Entonces, además de ello, también existen otras plataformas que te permiten detectar, ¿no?, los genes en cuanto, o los oncogenes de los virus en las heces, ¿no? Eso también ya se viene trabajando, vienen estudiando acerca del uso, ¿no?, de los diferentes componentes que tiene el virus de papiloma humano. Entonces, una vez completado este ciclo viral, las partículas virales se van a tener que suspender, ¿no? Por descamación, ¿no? Por descamación de las células infectadas, que van a actuar como retrovirus del virus, ¿no? Entonces, las células epiteliales de la zona de transportado de transformación van a desarrollar lesiones que, al infectarse con el VPH, pueden darse de un periodo prolongado.
Y miren ustedes las neoplasias que están relacionadas con BPH. A pesar de ello, en nuestro país ya se está incentivando la vacunación, ¿no? En los niños, incluidos los varoncitos, ¿no? Y que también es importante también lograr su vacunación. Y aquí podemos ver también cuáles son los virus papiloma humano, en qué órganos pueden terminar afectándonos, desde el cáncer de cuello uterino, el cáncer anal, cáncer de mama, ¿no? Perdón, vulvar, vaginal, las neoplasias relacionadas a la orofaringe, al pene, todas ellas están viéndose que es el virus papiloma humano. Entonces, eso se dan cuenta, va a depender también mucho de la conducta sexual que tenga. Yo les decía que tanto el hombre como la mujer pueden tener la infección por el virus papiloma humano. Aún así, el preservativo no te protege de no adquirir la infección por el virus papiloma humano. El 70% de las mujeres en algún momento de su vida tienen la infección, pueden tener la infección, sino que el detalle es que muchas de ellas o en la mayoría va a terminar desapareciendo, ¿no? El virus, ¿no? Entonces, ese es el detalle con respecto al virus papiloma humano. Y bueno, finalmente también la parte del tamizaje. Como ven ustedes, en menores de 21 años no se recomienda utilizar las pruebas moleculares, sino a partir de los 21 a 30 años. Por ejemplo, dicen aquí utilizar las pruebas del Papa Nicolau, ¿no? Realizar las pruebas del Papa Nicolau y a partir de 30 a 65 trabajar con las pruebas moleculares. Si todos los si el molecular resulta ser negativo, entonces tú no lo ves dentro de 5 años, ¿no? Con una prueba de papiloma o del Papa Nicolau que se debe realizar, esta debe realizarse cada 3 años, ¿sí? Entonces yo les decía, pues no, que el virus puede estar ahí presente, pero después de un año, año y medio, el virus va a desaparecer, por eso que también se hace el monitoreo, el seguimiento con las pruebas moleculares. Bien, chicos, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. Ya también he colocado la clase de micología. La próxima semana yo creo que ya lo haremos presencial porque ya sería la última clase. He juntado las dos clases, por eso que estarán viendo que hay como 100 diapositivas. Pero yo creo que ya en una sola sesión sí podríamos terminar toda la clase y ya de ahí ustedes se quedan libres para que puedan estudiar para su examen final, ¿no? Bueno, no sé si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar. Nada, Todo parece. bien, doctor. Gracias, gracias Andrés, gracias Andrés. Bueno, chicos, entonces estudien. La próxima semana es muy probable que lo hagamos ya de manera presencial por ser la última clase. Y a cualquier cosa seguimos en contacto. Ah.